humano y personal de aquí de la Universidad de La Habana, que nos ha acogido, que nos ha arropado y que nos ha consolado en algunos momentos difíciles de nuestra acomodación, utilizando un término que se utiliza para los migrantes, de nuestra acomodación aquí en la Universidad de La Habana. Así que muchas gracias a Alma, muchas gracias a Unai, muchas gracias a José, muchas gracias a Alicia, muchas gracias a Cami y a todo el equipo humano que estáis formando para acogernos aquí en vuestra casa. Después también agradecer al proyecto INCASI la oportunidad de poder venir a La Habana y de dialogar con colegas académicos en áreas de conocimiento y de investigación que a mí me interesan y yo creo que es un descubrimiento bastante importante y muy significativo el que podemos tener aquí en este espacio como el que nos cita hoy. Así que muchísimas gracias. Después, voy a intentar ser breve, me voy a tener el tiempo porque tiendo a enrollarme como todos los profesores, tendemos a explicar muchísimo. Voy a intentar, como me dijo Daima, hacer explicar. Así que voy a ver el tiempo, no sé si alguien lo lleva. ¿Vale? Pues en primer lugar decir que esta ponencia o esta comunicación tiene dos títulos diferentes. El primero que yo les puse, indicadores de desigualdad de género en enseñanza superior, de dónde venimos y hacia dónde vamos. Y el segundo, el que me propuso Daima, ella sin saber que yo tenía otro título, pero yo no le dije nada. Es igualdad entre hombres y mujeres en las universidades españolas, indicadores de crecimiento y desafío. Y no le dije nada porque me supuso en sí un cuestionamiento o un distinto posicionamiento en torno a un mismo aparentemente objeto de estudio. Si se dan cuenta, el primero, indicadores de desigualdad, adopta una posición estructural. De hecho, una situación ya consumada. Sin embargo, el segundo es como algo más propositivo, hacia dónde tenemos que ir, hacia dónde tenemos que mirar. Y creo que es muy oportuno este cambio de mirada, o al menos creo que puede suponernos una oportunidad para regresar de dónde sale y por qué es importante hablar sobre desigualdad. Bien, este es un poco el índice que yo iba a poner, pero me voy a centrar en la primera idea. Y aunque sea básica, creo que es importante empezar por reconocer que la igualdad entre hombres y mujeres es una cuestión de derechos humanos. Es una cuestión de derechos humanos y es una condición social necesaria para el logro de la justicia social. Y además también para conseguir la igualdad, el desarrollo y la paz de todas las personas que vivimos y habitamos en el mundo de hoy. Este principio del reconocimiento de la desigualdad entre hombres y mujeres ha tenido diferentes reconocimientos en el ámbito internacional, pero desde hace 70 o 80 años Naciones Unidas está apostando fuerte por el reconocimiento, desde hace 50 años está apostando fuertemente por el reconocimiento de la desigualdad a través de distintos acuerdos, normativas y conferencias. Por ejemplo, la diversas conferencias internacionales sobre la mujer, cada vez también tenemos, y especialmente me quería parar en la declaración de Beijing, porque es ahí donde se deja de considerar la desigualdad de género como algo de alguna manera racial o algo a un grupo de población, para considerar que afecta a todas las esferas de la actividad humana. Y eso significa entender la desigualdad desde una dimensión estructural y entenderla también como una prioridad en las políticas internacionales. Llegamos así hasta el 2015 con los objetivos de la Agenda de Desarrollo Sostenible 2030 y de hecho hay un objetivo en la Agenda 2030 específicamente centrada en la igualdad de género, otro sobre reducción de desigualdad, el objetivo 10, pero también se contempla la desigualdad de manera transversal en todos los objetivos de la Agenda 2030. ¿Cómo se lleva a cabo la desigualdad? Implica, como yo le digo a mi alumnado cuando explicamos estos temas, la desigualdad implica que las personas, independientemente del género que tengan, tienen el mismo, independientemente del valor independiente del género, tienen los mismos derechos. ¿Y eso qué supone? No significa que hombres y mujeres tengan que ser exactamente idénticos,
desigualdad de género de una manera teórica, estoy de acuerdo con el esquema que realiza Julia Espinosa en relación a los distintos enfoques que han tenido las distintas políticas que se han llevado a cabo sobre desigualdad. Un enfoque del bienestar que se ha centrado sobre todo en fortalecer el rol reproductivo de la mujer, en tanto que se considera la constitución prioritaria. Un enfoque integracionista que sobre todo son aquellas medidas que se centran en la búsqueda de la igualdad de oportunidades, y un enfoque transformador que esta autora divide en dos entre las políticas de género, que son todas aquellas que tienen que ver con el mainstream de género y la estrategia de género positiva, y un enfoque, unas políticas interseccionales que desarrollan la estrategia de interseccionalidad. Bien, este esquema que viene aquí, sobre todo la idea que me interesaba transmitirle, es que no ha seguido una secuencia lineal, un proceso longitudinal en el tiempo. Es decir, no hemos iniciado en un momento del enfoque del bienestar y estamos ahora en las políticas interseccionales, sino que en un mismo ámbito, territorio, incluso un ámbito de institución, a veces coexisten y cohabitan políticas que se abordan desde diferentes enfoques. Y he traído este tema porque esto me va a servir para las reflexiones que voy a hacer sobre el indicador. ¿Cuáles son las tres áreas temáticas fundamentales en donde se han centrado las políticas sobre desigualdad de género? La primera tiene que ver sobre igualdad de género, en tanto las medidas que tienen que ver sobre representación, visibilidad, participación e integración. La segunda sobre conciliación de la vida personal, y la tercera tiene que ver con violencia contra las mujeres. ¿Cuál es el marco jurídico en España desde donde se han articulado la mayor parte de las políticas universitarias sobre desigualdad, las políticas sobre desigualdad de género y también las políticas universitarias sobre desigualdad de género? Sin duda ha sido la Ley 3/2007 de 22 de marzo para la igualdad efectiva entre hombres y mujeres. Esta ley lo que intenta es llevar a cabo este principio y de cara a las políticas, ya me voy a meter en las políticas universitarias sobre desigualdad de género, las políticas de desigualdad de género en el ámbito de la enseñanza superior, tiene dos impactos muy importantes. El primero es que la Ley 3/2007 reconoce la obligatoriedad, ¿vale?, de llevar a cabo un plan integral por parte del Gobierno nacional, integral sobre la desigualdad de género, pero también compromete a las empresas de más de 250 trabajadores, sean públicas o sean privadas, a tener un plan de igualdad dentro de estas empresas. ¿De acuerdo? En este caso también las universidades se ven interpeladas y tienen que llevar a cabo distintos planes de igualdad. Esta normativa, desde luego, ha sido desarrollada por otros reales decretos en donde se han ampliado, no solo se ha regulado lo que tiene que consistir este plan de igualdad, sino que también se han ampliado otros asuntos, por ejemplo, la igualdad reproductiva, los hombres y mujeres, cómo se debe de registrar los planes de igualdad, etc. En esta ley también había otros artículos que de alguna manera interpelan a las universidades, como por ejemplo el 20 o el 25, en donde se reconocen que las estadísticas públicas tienen al menos que tener sus datos desagregados por sexo, que no siempre ha pasado, y en segundo lugar también promueven a que las administraciones públicas desarrollen estudios o investigaciones que tienen que ver con el análisis de la desigualdad de género o de la igualdad en el ámbito de la educación superior. Bien, este es un esquema de lo que sería un plan de igualdad, un plan de política pública, tenemos un compromiso, un comité permanente y sobre todo yo me he centrado en esta parte. ¿Por qué me interesa el diagnóstico de estos planes de igualdad? Y todos los planes deberían de tener un diagnóstico, porque es aquí en donde se encuentra la mayor parte de los indicadores sobre desigualdad de género y también desigualdad de género en enseñanza superior. ¿De acuerdo? Encontramos aquí la mayor parte de los indicadores, aunque también en la parte de evaluación y de seguimiento hay otros indicadores que se hacen para evaluar el impacto o los efectos que ha tenido la política pública, la política de reducción de las desigualdades, y entonces también han incluido algunos indicadores que yo creo que cada vez más se están utilizando en el tema del diseño de políticas. Bien, ¿cuál es la situación actual de las políticas de igualdad en las universidades españolas? Como vemos en estos gráficos, el 96%, y estos son los últimos datos, el 96% de las universidades públicas y privadas
y hacer nuestros propios datos. Pero no todos los datos o las fuentes de información que se necesitan para los indicadores están disponibles en estas bases de datos. De hecho, hay muchos todavía que se tienen que conseguir a través de las propias universidades y las universidades no son tan transparentes como el Ministerio. Tenemos que conseguir los datos a través de, por ejemplo, recursos humanos de la Universidad de Sevilla para trabajar con la brecha salarial o directamente de los informes de los anuarios estadísticos que elaboran las universidades, pero que ya están analizados los datos con los cuales tienen que trabajar con el análisis que han hecho previamente las universidades. También les tengo que decir que al igual que los planes de igualdad tienen distintos desarrollos, también han tenido distintos desarrollos las unidades de igualdad que están ubicadas, son las encargadas de llevar a cabo el plan y otras políticas relacionadas con la igualdad de género en las universidades. Por ejemplo, la Universidad Autónoma de Barcelona ya tiene un observatorio propio sobre temas de igualdad, ¿vale? Entonces, el desarrollo, como veis, y el acceso a los datos es diferente y es desigual. E incluso hay redes que se han creado, redes de unidades de igualdad en las universidades, y eso está haciendo que tengamos acceso a otros datos que a priori no lo tenemos. Bien, si quieren después hablamos un poquito sobre la dificultad en las limitaciones que he encontrado en estos indicadores, que los voy a exponer en la parte de la conclusión. Si tuviéramos que decir cuál es el peso que tienen los distintos colectivos o grupos de población dentro de la comunidad universitaria, evidentemente el alumnado es el mayoritario. Estos son datos del curso 2022, los más recientes, según el anuario estadístico del Ministerio. Tenemos 1.722.000 alumnos y alumnas matriculados en nuestro sistema universitario, que serían en total en el peso de la comunidad universitaria el 72%. Después tenemos 133.000 profesores PDI, que son profesores docentes e investigadores, y también tenemos 66.717 personal que pertenece a administración y servicio, ¿vale? A veces se le llama PAS, personal de administración y servicio, y ahora PTGA, personal técnico de gestión y administración de servicio. En estos son los pesos proporcionales, pero he dejado fuera a los organismos de investigación a nivel nacional, por ejemplo, que a veces están vinculados con las universidades, el CSIC, el Andaluz de Liesa. He dejado fuera otros institutos de investigación y he dejado fuera también otros actores que intervienen en las políticas universitarias, como el tercer sector, las ONG, empresas, etc. Entonces, teniendo en cuenta que estos son los tres grupos mayoritarios, este es el peso que tendría cada uno de estos grupos. ¿Cuáles son los indicadores cuantitativos que encontramos fundamentalmente para trabajar o que se destacan en esos planes de lucha o de trabajo con la desigualdad o sobre la desigualdad de género en las universidades? El porcentaje, fundamentalmente se trabaja con el porcentaje de alumnado masculino y femenino, desagregado por nivel de estudio, grado, máster y doctorado, después por la rama de conocimiento y por si está matriculado o ya ha finalizado los estudios y graduado. Pero también tenemos otras tasas que se utilizan, ahora voy a explicar brevemente algunas de ellas: tasa de rendimiento, tasa de éxito y tasa de abandono inicial. También se utilizan indicadores sobre la duración de los estudios, si son mujeres o hombres, y la comparativa, y también datos sobre la inserción laboral. No voy a desarrollarlos todos porque el tiempo pues es breve, pero sí que voy a coger algunos datos para que vean cómo está o cuál es la realidad de la Universidad Española en la actualidad. En primer lugar, si vemos el número de alumnos y alumnas en función del nivel de estudio, vemos que hay una sobrerepresentación femenina. Esa sobrerepresentación femenina que se da en los tres niveles, de alguna manera disminuye conforme vamos aumentando el nivel de estudio. Hay una mayor proporción en los estudios de grado, máster, la proporción es menor, y en los estudios de doctorado es casi paritaria. Sobre representación femenina se da en mayor medida si miramos a los graduados en vez de a los matriculados, como vemos en estas diferencias pequeñitas que hay aquí. De nuevo, las diferencias son más grandes en los graduados de grado, de los estudios de grado, pero cuando terminan el máster son menores, evidentemente también por la matrícula y en los estudios de doctorado. Es también muy interesante observar la distinta distribución porcentual que hay de representación entre mujeres y hombres en función de las ramas y los ámbitos de conocimiento. Aquí vemos cómo hay determinadas carreras y observamos que están feminizadas y otras carreras masculinizadas. Las carreras feminizadas, en donde se agrupa la mayor parte de las chicas, son carreras que tienen que ver con ciencias de la salud, que es el
computación, también otro gran grupo, arte y humanidades, y también ciencias sociales, periodismo y documentación. Por contra, vemos otras carreras fuertemente masculinizadas, son las carreras STEM, las carreras tecnológicas, ingeniería industrial y construcción, y especialmente informática, en donde el porcentaje es muy chiquito. Entonces estamos observando también cómo hay una segregación horizontal en función de si son chicos o chicas. He traído estos datos porque son significativos antes de que, no sé si me he pasado de transparencia, sí, no me he traído los anteriores, pero si vemos esta segregación que estábamos comentando horizontal en un estudio longitudinal, como yo he traído y disminuimos a un caso concreto como la Universidad de Sevilla, no hace falta que vean todos los porcentajes, solo estas rayitas rojas y azules. Observamos, por ejemplo, una tendencia o una hipótesis que tiene que ser trabajada y que ahora mismo estamos empezando a cuestionarnos el por qué está pasando. Y es que los avances que se habían conseguido en incorporar a las chicas en carreras tradicionalmente de STEM está cambiando la tendencia. El número de tesis doctorales, por ejemplo, o de matrículas en el programa de doctorado que teníamos en los años 2012, 13 y 14, como lo ven aquí en ingeniería, han disminuido muchísimo en el año 2020. Y esto también está pasando en el nivel de las matrículas de grado. Es decir, carreras en donde había un porcentaje un poquito mayor de chicas están ahora en estos últimos años reduciéndose significativamente. Otros indicadores que se utilizan en relación al alumnado son la tasa de rendimiento, éxito y abandono inicial. El rendimiento tiene que ver, con el número como de aprobados, ¿no? El número de créditos superados con el número de créditos matriculados, la de éxito, el número de créditos superados por el número de créditos presentados a examen, y el abandono inicial es si un alumno o alumna no se matricula en ninguna asignatura durante 2 años, se considera que ha abandonado ese grado o ese estudio. Bien, pues tanto en la tasa de rendimiento como en la tasa de éxito vemos que hay un mayor rendimiento en el caso de las chicas con respecto a los chicos. Y también las chicas abandonan menos los estudios que los chicos, la tasa de abandono inicial. Si hacemos un estudio longitudinal, y yo he sacado aquí o he trasladado el caso de la Universidad de Sevilla, vemos cómo esta diferencia entre chicos y chicas se mantiene en el tiempo. Si bien en los últimos años, a partir de 2018, en este caso la tasa de rendimiento sube para ambos sexos. Una de mis hipótesis es que el efecto COVID tiene que ver. Aquí justo es la COVID, la enseñanza virtual, online, etcétera, podría ser una hipótesis del por qué ese incremento en el rendimiento de ambos. Bien, en relación a la duración también, que no lo he puesto aquí, las chicas tardan menos en terminar los estudios, especialmente si son estudios de 5 o 6 años, como pueden ser los de medicina, tardan un poquito menos que los chicos, y si son de 4 años, tardan menos, pero el porcentaje de diferencia es menor. Y en relación a la inserción laboral, pues las estadísticas que se hacen, las encuestas que se hacen a egresados nos dicen que aproximadamente hay una paridad en la inserción laboral. Si bien también esta inserción se hace a través de esta encuesta de egresados, tendríamos que compararla con las estadísticas del Ministerio sobre inserción laboral. En el caso del personal docente e investigador, tenemos el campo de enseñanza por área de conocimiento y divulgación, también los datos desagregados del porcentaje de hombres y mujeres en relación al régimen laboral y categoría profesional, la antigüedad y la cantidad del acceso a los funcionariados, los sesenios y la brecha salarial y otros indicadores cualitativos. Tengo que decir, como dije antes, que las fuentes no han sido del anuario, sino que las he traído de otras. Bueno, datos importantes. En primer lugar, a diferencia de lo que sucedía con el alumnado, el personal docente investigador hay una sobrerepresentación masculina. Y esa sobrerepresentación masculina se da de nuevo según una segregación horizontal en función de la rama o el ámbito de estudio. En el ámbito de la ingeniería, como vemos, las mujeres todavía son más poquitas, y en otros ámbitos, como por ejemplo en ciencia o ciencia de la salud, el porcentaje es mayor, aunque sigue siendo minoritario con respecto a los hombres. Pero un dato que yo creo que es bastante interesante es observar cómo dentro del profesorado existe, o todavía nos encontramos con una segregación vertical en función del acceso, el nivel de categoría o el tipo de contrato. Aquí vemos cómo los porcentajes entre hombres y mujeres son paritarios, la distribución es paritaria relativamente un ayudante actor, que es la primera figura en la Universidad Española donde se entra en la universidad una vez que tiene el doctorado. Después le
que acceden a la cátedra. Esto se ve de manera muy gráfica en el efecto, o se observa como el efecto tijera, en que yo he añadido el alumnado para que se vea todavía de manera más clara, ¿no? Y cómo los porcentajes pues, van disminuyendo y especialmente cuando ascendemos a las posiciones superiores. Bueno, en relación al acceso al funcionariado y el personal docente, tengo que decir que las edades de acceso se han retrasado muchísimo en la Universidad Española, pero que son más o menos paritarias en relación a la antigüedad, y los sesenios, que es un complemento, y por eso lo pongo aquí, un complemento que tenemos en el profesorado, tanto en salario, pero sobre todo ahora también es una acreditación importante para participar en tesis, en tribunal, etcétera. Bueno, pues hay todavía una cierta disparidad entre hombres y mujeres, aunque según vi en las últimas estadísticas de la ANECA, se ha estrechado la diferencia entre hombres y mujeres, no solo en las solicitudes, sino también en el grado de éxito, es decir, que se hayan concedido, porque esto lo concede el gobierno. El gobierno no, la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad, la ANECA, una agencia que tenemos de evaluación del profesorado. Bien, sobre todo me interesaba, y ya con esto voy cerrando muchos de los indicadores, trasladarle el tema de la brecha salarial. Tal como se observa en este gráfico, si atendemos al salario base en el funcionariado público, podemos decir que no existen diferencias entre hombres y mujeres. Pero si vemos el salario total, nos encontramos con que hay un 10% de diferencia entre hombres y mujeres. ¿De dónde viene esa diferencia? Bueno, vemos fundamentalmente que viene de los complementos. Complementos que tienen que ver especialmente con el desarrollo de proyectos y con la obtención de diseños que, como dije inicialmente, y por eso lo he traído, suponen un aumento en el salario del profesorado universitario. Si esto lo miramos o lo cruzamos con el nivel de categoría dentro de las universidades, vemos cómo esa brecha salarial aumenta cada vez más en función del nivel y de la categoría dentro del personal docente e investigador en la universidad. Bien, en relación al PAS, no me voy a detener mucho, pero los indicadores que se utilizan son, de nuevo, el porcentaje de personal organizativo de servicio, masculino y femenino, en función del tipo de contrato, la antigüedad, la brecha salarial también se utiliza, y en este caso, además hay un indicador que se utiliza en muchos planes, que me llama la atención, que es la formación. Bien, otros indicadores, además de los que he mencionado, por ejemplo, los que tienen que ver con la participación en órganos de representación y la participación de hombres y mujeres en distintos órganos de decisión consultivos, como por ejemplo los cargos unipersonales, el rectorado, cuántas rectoradas, vicerrectoras, o vicedecanas, decanas, liderazgo en grupos de investigación, grado de participación en la toma de decisiones, es decir, el porcentaje que está en el Consejo de Gobierno, el claustro, y el número de doctor honoris causa. Le diré que esta gráfica son las mujeres y los hombres, evidentemente, de nuevo hay una sobrerepresentación masculina en relación a las mujeres, y solo traía el caso de los doctores honoris causa. En la Universidad de Sevilla, desde 1952 hasta la actualidad, o sea, 70 doctores honoris causa, solo 3 mujeres lo han sido. Bien, ¿cuáles son indicadores? Estos son los indicadores que se utilizan de manera mayoritaria. ¿Cuáles son otros indicadores que están empezando a utilizarse en los planes de igualdad? Indicadores que tienen que ver con investigación, liderazgo de grupos de investigación, el importe de las ayudas, si esos proyectos han sido aprobados o no, el total de dinero de esos proyectos que se ingresan o que se incorporan a la universidad, la proporción de mujeres dentro de equipos de investigación o de equipos de trabajo. Estos son indicadores que se están incorporando. Y además también se están incorporando indicadores cualitativos, como por ejemplo las medidas de conciliación, la prevención de situación frente al acoso, sensibilización, imagen, difusión y docencia con perspectiva de género. Además de estos indicadores, hay 2 índices que no los voy a explicar, pero que son importantes y cada vez se están utilizando algunos más que otros en los planes de igualdad. El primero, el ranking de igualdad de género, que mide de alguna manera la proporción, o lo que busca es saber el equilibrio que hay de proporción entre hombres y mujeres dentro de las universidades, entre profesorado y alumnado, y el techo de cristal, que lo que mide es el nivel o el grado de obstáculos artificiales por los cuales las mujeres no pueden progresar de la misma manera que los hombres en la carrera universitaria. Como conclusión,
o algunos aspectos que me gustaría destacar. En primer lugar, hay una falta de accesibilidad y transparencia de los datos, como he comentado inicialmente. Hay a veces una imposibilidad comparativa. ¿Por qué? Porque hasta hace poco en España el régimen de contratación del profesorado incluso era diferente en función de las universidades. También los indicadores nacionales que tenemos todavía son brutos, no se tiene en cuenta el tamaño de las universidades. Yo he puesto, por ejemplo, el caso de la Universidad de Sevilla, que no tiene, o sea, es como 10 veces más grande que la Universidad de Huelva, con un profesorado, servicios, etc. La invisibilización de los análisis de género en investigación, fundamentalmente, aunque como hemos visto progresivamente se va incorporando, pero en transferencia todavía no hay nada. Otra de mis conclusiones es que hay una ausencia de una mirada estructural, especialmente porque no se ahonda. Por ejemplo, sabemos que hay hombres y mujeres que participan en diferentes medidas en proyectos, pero ¿cuáles son las causas? ¿Vale? ¿Por qué sucede esta realidad? No se tienen en cuenta a veces las necesidades básicas y estratégicas de hombres y mujeres y las acciones que responden a las mismas. También a veces no sabemos de qué manera se observa y si se hace y de qué forma se trata de ignorar la discriminación de género, es decir, cómo es la participación en relación para los sexos. O, por ejemplo, ver en qué medida un proyecto afecta a los roles de género, un proyecto de investigación, no solo al equipo investigador, sino también a los sujetos por los que está investigando. En fin, en todo caso hay una incorporación desigual del enfoque transformador. ¿Por qué? Porque según he visto, los indicadores, sobre todo la mayor parte, son indicadores de acceso, desempeño y logro. De distintas maneras, hemos visto que sobre todo los alumnados, profesorados, pero todavía están agrupados en indicadores que desde el punto de vista tienen que ver con igualdad de género. Nos falta otro tipo de indicadores para conseguir un análisis un poquito más profundo. Estas son las propuestas que yo comentaría, que las he ido comentando a la vez que he comentado las conclusiones, y bueno, terminar con una reflexión, como yo decía, desde un principio estructural en el que me posiciono, de una mirada estructural que tiene que ver en dónde estamos ahora mismo en la universidad. La de ayer, el ayer y el hoy, esta es la conferencia de rectores y rectoras de las universidades andaluzas, en donde solo hay, de las 8 universidades, solo hay una mujer. Ahora hay más privadas y también sigue habiendo solo una mujer. Y termino con el planteamiento de Daima, un enfoque más esperanzador, porque estuve bicheando y sé que hace un año aquí en Cuba se ha puesto en marcha el Observatorio de Cuba sobre la igualdad de género, al cual le animo para que trabajen con estos datos y puedan visibilizar estudios para de alguna manera poner en el foco las desigualdades